El concepto de persona es un concepto muy complejo porque integra planos diferentes. La palabra persona remite al verbo personare en latín, que significa resonar a través de. La persona en latín aludía a la máscara que el actor antiguo, que los actores antiguos se ponían, ocultando su identidad de actores, en favor de que a través de la máscara se hiciera presente el personaje que los actores representaban. Esa presencia del personaje a través de la máscara, por supuesto que estaba en reciprocidad con los espectadores que, a través de la máscara y a través de las acciones que el personaje vivía en escena, iban imaginando los perfiles de la identidad propia de ese personaje en cuestión. O sea que la palabra persona ya tiene esencialmente de suyo un contenido relacional. La persona es el lugar de confluencia donde se vinculan las acciones que están representadas en escena con los espectadores que a través de esas acciones, fijando la percepción y la atención en la máscara, van construyendo la identidad de ese personaje. Con lo cual, la persona implica esencialmente una dimensión relacional. La persona es una relación. Y el personaje vive sus acciones, el personaje tiene que tomar decisiones. Y tiene que tomar decisiones dentro de la trama dramática de la obra, que se va desarrollando en escena, pero frente y ante los espectadores. Con lo cual, el valor de lo que se está representando no solamente se cierra sobre la valoración que hace el personaje, sobre lo que sufre el personaje o sobre lo que goza y festeja el personaje, sino que todo eso que ocurre termina de coronarse en un cierto sentido integrador respecto de lo que le va pasando a los espectadores, de lo que los espectadores van comprendiendo, de las síntesis propias que los espectadores van haciendo desde sus propias vidas y con sus vidas en relación a la vida del personaje que se está representando y que se está imaginando y que se está construyendo y perfilando a través de la atención en esa máscara que se va haciendo visible, se va visibilizando en las acciones que el personaje va viviendo en escena. Con lo cual, la persona está remitiendo a una relación con otros, el personaje con los espectadores, y a una relación consigo mismo, porque el personaje toma decisiones, actúa después de percibir, de considerar, de recordar, de imaginar, de anhelar, de estar presente ante el mundo de valores que están implicados en las circunstancias donde él tiene que tomar una decisión. Y en esa relación consigo mismo, que es recíproca de la relación que el personaje tiene con los espectadores, en esa relación consigo mismo, el personaje toma distancia de sí mismo, puede estar ante sí mismo, ante su vida, ante su pasado, ante el porvenir que añora, que espera, que necesita, o ante el porvenir al cual ya ha descartado porque no se siente capaz de recibirlo. El personaje, en tanto persona, puede tomar distancia de sí misma y puede estar ante sí misma. Las personas pueden estar ante sí mismas, pueden salirse de sí mismas y estar ante sí mismas. Y en esa distancia que toman de sí mismas, que es recíproca a la distancia que toman respecto del mundo y de las demás cosas y de los demás seres y de las circunstancias que tienen que vivir, en esa distancia la persona puede entender, puede recordar, puede querer o no querer y puede tomar decisiones libres. Porque esa distancia de la persona respecto de sí misma y del mundo y de las cosas es la distancia en donde se hace evidente que la persona no está absorbida por las cosas. No es un subproducto de las cosas que rodean a la persona.
La persona en esa toma de distancia puede atender y desatender. Poner distancia incluso ante sí misma y poner distancia con las cosas y con el mundo y poner distancia con el pasado y volver a reflexionar sobre el pasado y considerar el pasado y volver a considerar lo vivido, lo hecho, lo no hecho, volver a considerar lo sufrido, lo celebrado, lo esperado, lo resignado, lo frustrado. Volver a considerar significa distanciarnos y poder poner una distancia entre mí mismo y lo demás significa no estar absorbido por lo demás. Ni siquiera estoy absorbido por lo que he dicho, por lo que he pensado, por lo que he vivido, por lo que he decidido. Puedo volver a decidir en las mismas circunstancias otras cosas. Si yo, por ejemplo, golpeo a la mesa me devuelve un sonido. Si la golpeo con la misma presión, con la misma intensidad y análogamente con todas las circunstancias en las cuales golpeé primero, va a aparecer un sonido similar. Es decir, la materia y la energía se mueve en el eje determinado, predeterminado y por lo tanto en el eje de la causalidad. En el eje de la causalidad solamente hay acciones y reacciones. Las personas a veces reaccionan frente a ciertas acciones, pero las personas pueden detenerse, atender, considerar, demorarse y pueden responder en lugar de reaccionar. La respuesta es un acto inteligente y libre. La reacción está implicada con la acción en una línea causal predeterminada, según la cual el enlace entre la acción y la reacción es un enlace necesario, es un enlace inevitable. A tal acción sucederá inevitablemente y necesariamente tal reacción. Las personas que pueden poner distancia consigo mismas y con el resto de los seres, al poder poner esa distancia, ya no están subsumidas en el eje predeterminado de la causalidad. Al tomar distancia, pueden detener el tiempo de la reacción mecánica y causal, como el efecto sigue a su propia causa, pueden demorar el tiempo y pueden considerar las cosas y considerar los valores implicados y considerar el sentido de hacer esto o hacer lo otro y pueden elaborar una respuesta que es libre de todas las condiciones en las cuales hay que tomar la decisión y dar esa respuesta. Por lo tanto, una persona no solamente se puede describir en términos de códigos, como el código genético, que está vinculado con el cuerpo, con nuestro cuerpo, con el cuerpo que nos pertenece esencialmente como personas, no como pensaba Platón. El cuerpo forma parte de nuestra naturaleza humana y personal, pero la persona no se agota, no se reduce a la dimensión puramente corpórea, en la cual está la codificación genética y en donde proliferan las explicaciones causales en términos de materia y energía. No, la persona además de estar constituida por un código genético, por materia y energía, y por lo tanto la persona, por tener esta constitución genética y biológica, y que puede por eso ser explicada y descrita en términos materiales, energéticos, causales, la persona es más que esto, porque es un centro de libertad, es un centro inteligente, es un centro con voluntad. Y la inteligencia, la voluntad y la libertad son elementos que no se reducen de ningún modo a la materia y a la energía y no se reducen por lo tanto a la predeterminación causal, sino que trascienden el plano de la materia, trascienden el plano de cualquier código predeterminista, trascienden el plano de la energía y se instauran en el plano de la espiritualidad, de lo espiritual, de la dimensión espiritual. Esa es la cuestión fundamental. La libertad, la inteligencia y la voluntad se inscriben en la dimensión trascendente de lo espiritual y no se reducen a la materia, no se reducen a la energía y no pueden ser explicables en términos de ningún código, ya sea genético, astrológico, histórico, epocal, cultural, etc. Las computadoras
que se dicen inteligentes nunca saben que existen, nunca saben que hacen lo que hacen, ni siquiera pueden valorar si lo que hacen es bueno o malo. Por más complejo que sea el sistema algorítmico que administra todas las funciones de una computadora, la computadora nunca sabe que está haciendo lo que está haciendo y ni siquiera está abierta a percibir si lo que hace tiene valor o no tiene valor, tiene sentido o no tiene sentido. La computadora no es un centro libre, intelectual, con esa capacidad espiritual de percibir el mundo del bien y estar libre ante el mundo del bien para poder decidir libremente a favor del bien o en contra del bien. La computadora no es autoconsciente y la persona, por ser una relación consigo misma, tiene esta dimensión especial de la autoconciencia. Mientras habla, sabe que está hablando y sabe que es ella, la misma a lo largo de toda la duración de su parlamento, de su conversación o de lo que esté haciendo. Entonces, como diría Kant, en la unidad sintética de la percepción, el yo trascendental es la identidad que permanece en el devenir de todas las representaciones que ese yo hace en la interacción con el mundo. Con lo cual la persona de ninguna manera se reduce a ningún código. Por eso, en este sentido, no tiene ninguna consideración seria preguntarse, por ejemplo, cuándo, en qué momento del desarrollo de un embrión aparece la persona. En realidad, el desarrollo del embrión es un desarrollo que en sus distintas etapas va a mostrar ciertas funciones. Y esas funciones se van a identificar con la condición humana, con la condición de persona, precisamente porque desde el principio lo que se fue desarrollando es una persona. La persona se inscribe en el plano material y energético a través de su cuerpo en toda la codificación genética. Pero la persona de ningún modo se reduce a su cuerpo y se reduce a esa codificación genética y se reduce a ninguna codificación, porque la persona misma puede estudiar su propio código, puede tomar decisiones frente a su código. El código no sabe de sí mismo, el código no sabe qué es código, el código no sabe qué es lo que está codificando. La persona sabe que el código genético codifica ciertas funciones y tiene una especie de temporizador que se activa expresándose de manera nueva en tal etapa de la vida. En tal etapa de la vida aparece la barba en un varón, en tal etapa de la vida en ese cuerpo aparecerá la primera cana. Pero esa temporización que está codificada, ese código, no es toda la persona trasciende a su propio código, por eso puede estudiarse a sí misma, puede considerarse a sí misma, puede describirse a sí misma y explicarse a sí misma, y frente a todo lo que sabe de sí misma y se ha explicado de sí misma y ha descrito de sí misma, puede tomar distancia y tomar ciertas decisiones que no están absorbidas ni predeterminadas de ninguna manera. Por eso, al revés, el hecho de que se expresen ciertas funciones en donde ya se evidencia la presencia de un ser humano, no es causa de que entonces apareció el ser humano, apareció la persona, sino que en realidad es al revés. Las funciones propias del ser humano que se identifican como tales aparecen porque desde el comienzo de ese desarrollo lo que se fue desarrollando es un ser humano. Si no se estuviera desarrollando desde el comienzo un ser humano, esas funciones propiamente humanas jamás aparecerían en el medio o en cierta etapa del desarrollo de un embrión. Es al revés. La patencia de la aparición de esas funciones propiamente humanas que identificamos como tales se debe a que desde el comienzo lo que se está desarrollando es una persona. Como es una persona en una condición encarnada, necesita de tiempo. Pero la persona no es el resultado de un ensamble de cosas, como puede ser un automóvil después de que se ensamblan sus partes, o como puede ser una computadora después de que se ensamblan todos sus chips, todas sus partes propias, todo el software, el hardware, etcétera, para que pueda funcionar. No, la persona no es el resultado de un ensamble. La persona está al principio, presente a lo largo de todo el devenir expresivo, en donde se van actualizando las funciones que son propias de la persona y se van actualizando y van apareciendo
precisamente porque desde el principio lo que se estuvo desarrollando es una persona. Si desde el principio no se desarrollara una persona, jamás aparecerían esas funciones. Pero esas funciones aparecen en un cierto tiempo, porque son funciones que están codificadas genéticamente dentro del plano biológico donde se inscribe la persona. Ahora, la persona no se reduce al plano biológico, no se reduce al plano energético y no se reduce al plano material. No se reduce al plano determinado, predeterminado de la causalidad, sino que además de estar constituida la persona por ese plano predeterminado de la causalidad, en donde aparecen códigos que regulan en términos de materia y energía la aparición de ciertos rasgos y de ciertas funciones. Además de todo eso, la persona se inscribe dentro de la dimensión espiritual a través de la inteligencia, la voluntad y la libertad, dimensión gracias a la cual puede tomar distancia de sí misma y del resto de los seres y de las cosas, y en esa distancia es libre, no se deja absorber mecánicamente y automatizadamente o autómatamente por las condiciones en las cuales existe y operan sus funciones, sino que puede tomar distancia de todo, puede demorar al tiempo, puede atender y desatender y puede tomar una decisión que es inédita porque no estaba precalculada en las condiciones donde esas decisiones son tomadas, sino que la persona con un acto libre pone en el universo algo que no estaba en el universo, algo que no estaba en su propio código, algo que no estaba en ningún código, porque la libertad no es codificable, porque la inteligencia no es codificable, porque el espíritu está más allá de toda codificación. Pretender explicar a la persona reduciéndola a códigos es humillar lo sagrado de su condición trascendente y espiritual. Esta humillación es una perversión. Decir que la persona solamente es el desarrollo de un código es la expresión posible entre todas las posibilidades que un código permite, es rebajar a la indignidad esa dimensión espiritual que no es describible ni reductible a ninguna codificación. ¿Y qué es la dimensión espiritual? Que se expresa en términos de la inteligencia, la capacidad de captar el bien, la capacidad de captar el mal, la capacidad de comprender y recordar, la capacidad de anhelar, esperanzarse, desear, pedir perdón, la capacidad de amar y la capacidad de estar en contra de la verdad y del amor. El poder de elegir el mal por el mal mismo. Ese es el misterio trascendente que define la identidad personal en toda su magnitud. Por eso no tiene sentido preguntarse desde la biología cuándo aparece la persona en el desarrollo de un embrión, porque el desarrollo de ese embrión va a mostrar funciones que precisamente aparecen porque lo que se estuvo desarrollando desde el principio es una persona. Del mismo modo que un niño de 1 año no puede hacer cálculos de matemática superior, ni puede escribir la Divina Comedia como lo hizo el Dante, sin embargo, toda su persona está presente, aunque solamente tenga 1 año de vida. No se pueden confundir los planos, el plano espiritual con el plano de la materia y de la energía. Confundirlos significa rebajar a la persona a ser un títere, a ser una mera posibilidad predeterminada del código en el cual se pretende explicarla por completo en tanto persona. Eso es una aberración que atenta contra la dimensión sagrada de la persona, que está inscrita en la dimensión espiritual. Decir esto no es hablar en desmedro de la condición biológica y encarnada, por el contrario, el cuerpo nos constituye sagradamente también, pero que el cuerpo nos constituya sagradamente significa que el cuerpo sirve todas sus funciones y sus posibilidades maravillosas a favor de un designio y de un sentido que se inscribe en el orden de la verdad y del amor, que no son órdenes que se puedan explicar en términos de materia y energía. Así que me parece que esto es fundamental decirlo. Todos los modelos explicativos que quieren prometernos felicidad, dicha
desarrollo ilimitado de nuestro poder personal y que a su vez quieren explicar la condición humana en términos de codificaciones, ya sean biológicas, genéticas, astrales, históricas, epocales, psíquicas, sociológicas o las que fueren, son modelos que denigran lo propio y sagrado de la condición humana que se inscribe en la dimensión espiritual, porque la persona no solamente explica cosas, describe cosas, recuerda cosas, la persona se pregunta por el sentido de su propia presencia en la vida, la pregunta por el sentido mismo de la existencia, no solamente de su propia existencia, sino de la existencia en sí misma, es una pregunta que solamente se puede hacer si se es persona. La persona es una identidad, es un centro inteligente con voluntad y libertad que se pregunta por el sentido de su propia existencia y por lo tanto es el centro en donde la pregunta por el sentido tiene su máxima realización y el máximo sentido. La pregunta por el sentido alcanza su máximo sentido cuando es enunciada y vivida en la trama dramática de la vida por cualquier persona. Con lo cual, la persona trasciende las explicaciones que reducen todo o pretenden reducir todo a codificaciones materiales y energéticas. La persona es lo sagrado, la persona siente que la pregunta por el sentido de su vida es una pregunta que tiene que responder primero agradeciendo lo heredado, que es el don mismo de su ser, porque ninguna persona se da a sí mismo su ser. Y además las personas saben que además de que ellas no se dan a sí mismas su ser, en la experiencia del ser, ven que ningún ser se dio a sí mismo su propio ser y su propia existencia, con lo cual la existencia ya se inscribe desde esta consideración que solamente puede hacerse desde el plano personal, la existencia se inscribe en el misterio. Por lo tanto, en definitiva, la persona es el centro donde se entrelaza todo lo predeterminado y causal con el misterio trascendente en donde está la pregunta por el sentido y el valor definitivo que justifica la presencia en la vida.